Bien, buenas tardes de nuevo. Hoy día vamos a ver un tema que por su carácter es un problema patológico que adquiere importancia, sobre todo como una patología que puede afectar si surge en una situación en la que existen las condiciones para que se desarrolle, puede convertirse en un grave brote epidémico, ¿no? Hay en la historia de la medicina de Bolivia existe un hito que se llama la fiebre hemorrágica de San Joaquín, que era un capítulo donde mucha gente había muerto en este lugar debido a esta patología muy parecida a esta, y que se producía sobre todo porque los animales del monte salían hacia los lugares donde había gente debido a la escasez de alimentos, ¿no? Había habido en el periodo antes de que ocurra esto, un periodo de sequía, lo cual hacía que la alimentación escasee en el monte, lo mismo que el agua. Entonces los animales del monte vienen y buscan esta fuente de alimentos y agua cerca de las áreas donde vive la población. Eso ocurrió, por ejemplo, hace unos pocos meses atrás, cuando una doctora interna en Caranavi se infectó con este tipo de patología y provocó su muerte, ¿no? Entonces, normalmente esta patología es de ese tipo, es una zoonosis. Hemos dicho que casi todas las patologías tienen origen de algún animal, por lo tanto son zoonóticas. En este caso también es una patología producida, como dice acá, es una infección que se presenta cuando se entra en contacto con una bacteria. Este filamento que lo vemos al lado derecho es la forma de la bacteria que va a producir esta patología, ¿no? Que de pronto cuando, sobre todo, existe cierta vulnerabilidad en las personas, se puede hacer muy grave y provocar generalmente decesos en este tipo de pacientes, ¿no? Y en algunos casos en que las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la patología, puede convertirse en brotes epidémicos bastante graves, difíciles de atender, sobre todo porque pasan a una fase crónica y una fase de complicación a los órganos. Entonces es una patología que tiene dos fases generalmente. Habíamos dicho que la causa es principalmente la presencia de estas bacterias, que las vamos a encontrar si es que estamos en algún lugar donde existe agua detenida como estanques, lagunas, algunos arroyos de corriente muy lenta, donde vamos a encontrar generalmente este tipo de bacterias de origen principalmente de los animales que viven en la selva. Estos al defecar o al orinar van a dejar estos en los lugares donde hacen. Cuando se convierte en una epidemia, cuando estos, debido a la falta de alimentación, falta de líquidos en el monte, se trasladan a las áreas urbanas, estos comen de los alimentos o en los depósitos de alimentos de las personas y tienen la cultura de que después de comer o al comer defecan y orinan en estos alimentos. Y estos alimentos utilizan, ¿no?, esta vía para ingresar sobre todo a un área donde haya mucosas, podría ser por la vía oral en este caso, a partir de la cual va a empezar a desarrollar la patología. Todos los lugares donde existen mucosas pueden funcionar perfectamente como una puerta de entrada. La mucosa nasal, la mucosa conjuntival, la mucosa oral, que son áreas por donde frecuentemente pueden ingresar y producir la patología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ambiente? Sobre todo el ambiente en el que nosotros vivimos. Existe una temperatura elevada, con un promedio de 30, 32, 33, 34 grados, un alto porcentaje de humedad y sobre todo áreas o depósitos donde existe lagunas o charcas donde pueden reproducirse o alimentarse los animales que vienen del monte. Habíamos dicho que adquieren importancia sobre todo
cuando ocurren cuestiones como el incendio que hubo hace unos meses atrás debido a la sequía. Hubo una gran cantidad de hectáreas que se quemaron, que han obligado que estos animales vayan a los lugares urbanos, no solo por protegerse, sino también por buscar la comida que es necesaria para su sustento diario. Entonces, es un antecedente que se debe tomar en cuenta cuando vemos este tipo de pacientes. Un paciente que viene con hemorragias, un paciente que viene con lesiones y sintomatología general, vamos a pensar en la posibilidad de eso debido a que en el ambiente donde viven, el monte, hay sequía, hay inundación, ha habido incendio, lo cual va a empujar a estos a buscar alimentos en las áreas urbanas. La leptospira en realidad tiene, igual que los otros, una taxonomía que está generalmente en latín, como en este caso, ¿no? Corresponde a la familia de los Leptospiraceae, el orden Spinochaentales, género Leptospira, la especie Leptospira interrogans y también la Leptospira biflex. La Leptospira interrogans es una de las especies que tiene más variedades, alrededor de 23 variedades de bacterias que pueden producir la patología. Es una de las más importantes porque también la presencia de estos es la que generalmente va a producir más cuadros patológicos a las personas o huéspedes susceptibles que existen. ¿Cuáles son uno de los factores de riesgo que más van a producir y van a producir mayor incidencia en esta patología? Gente que entre en contacto principalmente por el tema de la ocupación con lugares donde puedan existir áreas infectadas, ¿no? Como ser lugares o tierras o lugares donde trabajan los granjeros, los mataderos, los cazaderos o aquellos que hacen la caza de estos animales en los montes, y también aquellas personas que van a atender a estos animales, como son los veterinarios, la gente que va al monte a buscar, a desarrollar trabajo, a buscar, por ejemplo, leña, aquellos productores de carbón que están permanentemente en estos ambientes, y también aquellas personas que trabajan en los alcantarillados. No nos olvidemos que en los alcantarillados es el hábitat casi normal, digamos, de los roedores que son portadores también o reservorios de estas bacterias, ¿no? Entonces, generalmente todos estos, aparte de las personas que trabajan en agricultura, como acá en la producción de arroz, sobre todo en tiempo de verano, o también gente que está desarrollando actividades, sobre todo en los ambientes donde existe mucha vegetación, selva y monte, donde van a haber estos roedores principalmente, que son los portadores de esta bacteria, ¿no? O también cuando a algunas personas que les gusta hacer actividades recreativas, ir a navegar, ir a remar, ir a pescar en lugares donde existen aguas detenidas como estanques, lagunas o en los ríos. También estos son susceptibles a adquirir esta patología debido a que las aguas, en cualquiera de los dos casos, van a estar contaminados porque los animales que tienen este tipo de bacterias al momento de alimentar también van a defecar por el área, ya sea con el agua, ya sea con el viento. Estas bacterias van a llegar al agua y van a contaminar. La presencia de estas bacterias y la presencia, por ejemplo, de lesiones en la piel, una cortadura, una herida abierta o el ingreso del agua a la boca o a la nariz o a los ojos cuando se estén bañando, puede significar el ingreso de estas bacterias para producir la patología. Entonces, es muy frecuente que ocurra esto, sobre todo en gente que va a trabajar en el monte. Cuando se hace urbano, ya les decía, cuando hay escasez, cuando no existe la posibilidad de conseguir alimentos en su hábitat, entonces se hacen urbanos y hacen invasión a las áreas urbanas para comer junto con las personas
donde van a empezar a vivir debido a la escasez en el monte, ¿no? Hay algunos animales, por ejemplo, que como las mascotas, el ganado doméstico, y son sobre todo animales que también pueden convertirse en reservorios debido a que sobre todo en provincia, en los montes, los perros también consiguen su comida cazando, o sea, van a buscar roedores, aves, todo ese tipo de animales que pueden ser portadores. Y al ingerir estos también se convierte en reservorio de la patología, convirtiéndose en factores de transmisión hacia las personas. Lo mismo ocurre con el consumo de agua. Gente que consume agua, sobre todo en el monte, hay algunos lugares donde existen depósitos naturales, existe esto que se llama la cosecha del agua, cuando las personas recogen agua de las lluvias en depósitos bastante grandes para que les dure todo el año. Generalmente estas, por el arrastre del agua, por la lluvia, pueden o están contaminadas con estas bacterias. Y las personas que la consuman sin desarrollar, por ejemplo, eliminación de estas bacterias a través de la ebullición, van a ser susceptibles de producir esta patología, ¿no? Sobre todo son los roedores los que llevan este tipo de patología. Eh, Tienen la costumbre, les decía, de alimentarse y defecar en el mismo lugar. Estas bacterias son del grupo de los gram negativos, son aeróbicos estrictos, mueren cuando no existe la suficiente cantidad de aire para su desarrollo, son oxidasa positivos, también catalasa positivos, miden de 6 a 20 micrones de longitud o 0,1, también de diámetro. Tienen dos filamentos axiales independientes. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la conformación de los virus? Había unas prolongaciones que algunas tomaban el nombre de adenocitos o también el nombre de fimbrias. En este caso, el tipo de las fimbrias es muy similar a estos filamentos que servían para pegarse hacia las células que iban a servir de base para su reproducción. También estos se incluyen y se asocian a través de estos órganos para poder desarrollarse aprovechando la presencia de la célula viva, ¿no? Hasta su muerte, o sea, produciendo también lesiones a nivel del tejido o del celular. En el caso de estos, vamos a ver que en su conformación tienen una formación de gancho y en los dos extremos, fíjense, que utilizan generalmente para también asociarse a la parte de las células y en los tejidos y empezar a habitar hasta su reproducción. Entonces tiene una imagen característica, por eso el nombre que tiene actualmente, ¿no? ¿Dónde estábamos? Entonces decimos que estas bacterias generalmente tienen un desarrollo lento, por eso la patología tiende a ser, bueno, tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica que tiende generalmente a agravarse más porque va afectando a órganos importantes como el hígado, el vaso, los riñones, que al final van a producirse un paro, lo cual va a ser causa de deceso junto con el problema de las hemorragias generalizadas que se van a presentar como complicación de la patología, ¿no? El cultivo normalmente es una de las formas en las que vamos a desarrollar la identificación de la bacteria para hacer un diagnóstico definitivo. Hay varias formas, hay varios tipos o técnicas en laboratorio para poder identificar este tipo. ¿Cuáles son? Una de las características que tiene es la virulencia. ¿Se acuerdan qué quiere decir virulencia? A La ver, capacidad del microorganismo para infectar a una persona. exacto, la capacidad para infectar a un grupo de personas, ¿no? A partir de uno, entonces puede inmediatamente multiplicarse, como ocurre, por ejemplo, con el coronavirus que tiene. ¿Cuánto es su porcentaje de virulencia del coronavirus? ¿A cuántas personas puede infectar una sola persona que tiene sintomatología?
Cuatro personas. En la, Yes. en la información casi todos los días nos dan, ¿no? Ujú. La capacidad de contagio de una persona es hasta 3. Dice, una persona que está contagiada antes de dejar el periodo de contagio, mínimamente va a contagiar a 3 personas. Estas 3 a otras 3 cada una. Entonces el crecimiento se hace exponencial. Por eso es la importancia, digamos, del virus, no por el tema de la letalidad, porque su letalidad es baja. El problema es que va provocando muchos pacientes que van a tener sintomatología y lo que va a provocar, sobre todo en las edades vulnerables, a veces es la muerte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en este momento, en Bolivia el tema de la letalidad sí se manifiesta porque no hay tantos fallecidos supuestamente en relación a otros países, ¿no? Pero es una afirmación equivocada. Nosotros en Bolivia, ¿cuántos millones de habitantes somos en Bolivia? ¿Quién se acuerda? 12 millones. 12 millones, 12 a 13, proyectando, ¿no? ¿Y cuántos de millones de habitantes hay solo en Sao Paulo, en el Estado Federal de Sao Paulo, en Brasil? A ver, ¿quién está de Brasil ahí? James. ¿Cuánto? Vamos a ver siempre. Creo que ahí no tienen ustedes compañeros brasileños. 200 millones está por ahí. Soy Lim. ¿Limber no es de Brasil? James, doctor. A ver, James. ¿cuántas? ¿Cuántos millones? James. El doble. No quiere hablar, está silenciado su micrófono. Tiene millones, ¿no? El doble de la población de Bolivia hay solo en el estado de Sao Paulo, ¿no? Entonces, si hacemos una relación de la cantidad de muertos con el número de población, siempre va a resultar que Bolivia, aún con la poca población que tiene una letalidad que está entre los más elevados. En cambio, Brasil, por la cantidad de población, es que hace también que eso disminuya un poco el impacto, ¿no? Existen muchos más muertos en Bolivia, pero también existe mucho más población. Ese es uno de los problemas en epidemiología que no lo han podido hasta ahora hacer entender a la población para que puedan cambiar de actitud y comportamiento respecto al coronavirus, ¿no? Estamos justo en este momento en epidemiología, hablando de epidemiología, casi en la cúspide de la curva. O sea, estamos en el peor momento. Va a haber un aumento mayor entre estos días de casos y luego va a empezar a ceder, ¿no? Ayer, creo, anteayer hubo casi 200 en un solo día. Y esto también va a aumentar un poco el tema de los fallecimientos. Pero ya les he dicho, en epidemiología no es tan importante el tema de la letalidad, sino la virulencia de este virus, porque hace que el problema se contagie muy rápido a la gente con los consiguientes perjuicios. Deja de trabajar, tiene que estar en cuarentena, para evitar de que se contagien. Han dejado de producir las empresas, se ha dejado de pasar clases y como en el tema de ustedes, no se asiste a clases, no se hace prácticas, no se puede hacer actividades presenciales, entonces todo un perjuicio. Por eso es importante, ¿no? En este caso, sí también es muy virulento cuando, sobre todo, se presenta, les decía, la ocasión de trasladarse a las áreas urbanas y a través de la contaminación de sus alimentos, principalmente, o el agua que utilizan o consumen, van a iniciar un brote. Este brote, debido a estas sustancias que están anotadas aquí por la presencia o producción de endotoxinas, por la presencia de hemolicinas que van a provocar sobre todo problemas en la sangre de las personas, la esfingomielinasa, presencia de problemas nerviosos, la fosfolipasa, el tema de la movilidad, el tema de LPS.
Siempre me olvido qué significa eso. Lipopolimerasa, creo por ahí. Ya, y la toxina glicoproteína que está en las cubiertas de estos también van a provocar generalmente daño tisular, van a provocar daño por las toxinas, lo que va a hacer de que esta bacteria se convierta en muy virulenta, ¿no? Por eso es que se indica que cuando existen estos brotes, en epidemiología se declara de entrada emergencia sanitaria, ¿no? Así hay un paciente y que sea urbano en un lugar donde hay mucha gente, entonces se hace el aislamiento, se hace la limpieza de la casa, la descontaminación, la eliminación de vectores y todas esas actividades precisamente por este factor virulento que tiene la bacteria y por la presencia de sus transmisores o reservorios que son los animales que hemos indicado anteriormente. En su epidemiología lo que podemos hablar es una patología que existe en todo el mundo, en algunos más que en otros lugares, sobre todo en las áreas tropicales donde hay vegetación, hay monte y que están próximos a las áreas urbanas, ¿no? Entonces, sobre todo en las situaciones en las cuales existe periodos de carencia en el monte, ya sea por inundación, por incendio, por sequía, estos animales ya conocen y saben que tienen que migrar hacia las viviendas de las personas donde van a encontrar sustento. Pero no solamente van a ir a buscar alimentos, sino también van a llevar todos los virus que pueden producir patología a las personas, pasando por todas las patologías que hemos visto. Y bacterias también, que se conocen con el nombre de zoonosis, ¿no? Generalmente los climas subtropicales y tropicales que les dije hace rato son los lugares donde más vamos a encontrar este tipo de... Es lo mismo en el área urbana, o sea, rural sobre todo, es mucho más frecuente. O sea, para nosotros va a ser mucho más fácil encontrar este tipo de casos en provincias, ¿no? En las ciudades o en las poblaciones intermedias que están en medio de la vegetación, en medio de lugares donde existe selva y todas esas cuestiones. Esos son los lugares donde más frecuentemente podemos encontrar este tipo de pacientes que en las áreas urbanas. En las áreas urbanas, ya saben, nosotros sabemos que hay tres situaciones para que los vectores puedan quedarse, habitar o adoptar como hábitat el lugar donde están. Uno, conseguir de que haya una guarida segura, lugares donde puedan ocultarse o mantenerse ocultos durante el día, ¿no? Y en la noche empezar a trabajar. Dos, la presencia de alimentos. Y eso es muy frecuente, sobre todo en las viviendas donde el nivel económico no es tan cómodo, ¿no? Por lo que tienen en un solo ambiente el dormitorio, la cocina, la despensa y todo eso. Y normalmente los alimentos están así al descubierto. Entonces estos aprovechan esa situación para comer e infectar estos alimentos por la costumbre que tienen de comer, defecar y orinar sobre lo que están comiendo. Entonces son situaciones que van a provocar que la patología tenga ese carácter viral. La frecuencia de la presencia de patología es de 20 a 40 años, o sea, sobre todo en la edad productiva, y más afecta a los hombres. ¿Por qué será? Porque todas estas bacterias deben ser mujeres. Por eso afectan más a los hombres. ¿O serán femeninas? ¿Por qué será? Puede ser. ¿Qué hacen los hombres que no hacen las mujeres? La actividad que realiza el hombre en Los hombres, sobre todo en el área de provincia, son los que trabajan en el monte. La posibilidad de contagio con estos vectores o la posibilidad de utilizar agua o algún alimento contaminado con estas heces va a provocar mayor incidencia en los hombres, ¿no? Los que son los que desarrollan la actividad generalmente. En cambio, en las provincias generalmente las señoras si tienen actividad es en el área urbana, es en el lugar donde, en la escuela, en el hospital,
que son lugares que ya tienen mejores condiciones que en el monte. En cambio, la gente se dedica a la agricultura, a estar permanentemente en el monte. Esto hace que la incidencia de esta enfermedad en los hombres sea mucho más frecuente. También en el área urbana ocurre eso, ¿no? Porque generalmente si hay una casa y hay una familia, al final, ¿quién es el que mata el ratón? O la rata. Normalmente las mujeres normalmente lo que hacen las mujeres es gritar, ¡guay, guay! A las sillas, ¿no? Y quien manipula los alimentos, saca los alimentos contaminados y todas esas cuestiones es el varón. Por lo menos acá ocurre, no, supongo también la de ustedes. Mi esposa y mi hija, cuando ven un ratón, se suben sobre las mesas, ¿no? Y tan chiquito el ratón, así que esperan a que lleguen mis hijos o yo tengo que llegar para eliminar, sacar o limpiar. Entonces, normalmente es ese tipo de situaciones que hacen que los hombres se expongan más al riesgo de contraer esta patología. Entonces, es clara la incidencia que existe, sobre todo en los hombres, ¿no? También las situaciones de terremoto, o sea, de desastre, lo que les decía hace rato, inundación, sequía, terremoto, todas esas cuestiones que van a producir carencia dentro del monte o los lugares a los lugares donde habitan estos vectores o estos medios de transporte de las bacterias van a trasladarse para conseguir el sustento, alimentación y todo eso en las áreas urbanas. Si se fijan, todo en ese mapa, no existe un área donde no existe el cuadro, ¿no? Hay en algunos lugares en mucho más cantidad de casos clínicos, casos reportados, no reportados, pero la información indica que esta patología se encuentra en casi toda la faz de la Tierra, ¿no? Entonces es una patología que está distribuida por todo el planeta, que en algunos lugares es mucho más que en otros la presencia o la incidencia de casos. ¿Cómo es la forma de transmisión? Hemos dicho que a través de los vectores, sobre todo, que son los reservorios, van a llegar hacia los alimentos donde al defecar o al orinar van a infectarlos. Estos generalmente se desarrollan a nivel de los vectores o de los animales como las aves, los roedores, en algunos casos algunos mamíferos del monte, van a generalmente ir y dirigirse hacia el cerebro, hacia los ojos, hacia los riñones, donde van a reproducirse y luego van a salir a través de las heces fecales como formas de infección. Y cuando entren en contacto con las personas, sobre todo a través de la mucosa, ya sea oral, nasal o también las conjuntivas, van a ingresar al organismo y reproducir la patología, ¿no? Generalmente estas pueden sobrevivir durante unos días en el agua y también en el suelo, lo cual también le da ese carácter de virulencia bastante fuerte a este tipo de bacterias, ¿no? Sobre todo en situaciones en las cuales haya el ambiente favorable para su desarrollo. Humedad, aire, calor, que son los factores que requieren para su desarrollo principalmente. La transmisión a través del contacto directo con el agua contaminada, estanques, lagunas, arroyos, donde la corriente no sea fuerte y que además sirven de lugares o de abrevaderos de los animales que viven en la selva, o sea, roedores y otros mamíferos que son portadores de estas bacterias y que al tomar el agua defecan y orinan en el lugar, lo cual va a contaminar este agua. El contacto de este agua con las personas que van a ir, por ejemplo, a nadar, va a haber un momento que el agua entre a la boca, entre a la conjuntiva, entre la nariz, lo cual va a significar una forma de transmisión del virus hacia el organismo para reproducir la enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente, son los ojos, la nariz, la boca y sobre todo la conjuntiva, los lugares por donde se usan como puerta de entrada para
producir la enfermedad. Lo mismo en otras técnicas que se usan en medicina, por ejemplo, la transfusión sanguínea de personas portadoras de la bacteria van a producir también, o es una forma de transmisión, o el tema de los, ¿cómo se dice? Cuando vamos a tener donantes de órganos que se van a dar a personas que requieren y que están infectados, también va a reproducir la patología. El diagnóstico, sobre todo, está basado en la observación directa de la bacteria. Y esto se va a desarrollar a través de los diferentes técnicas que hay en laboratorio, con tinciones especiales. Se puede utilizar la inmunofluorescencia, podemos usar la reacción del PCR, el famoso PCR, que si se dan cuenta, se utiliza para una gran cantidad de patologías para identificar el serotipo del virus e identificar además qué tipo de virus es el que está produciendo la patología. Se está utilizando actualmente en el coronavirus como prueba rápida y también se puede utilizar en la leptospirosis, ¿no? Existen varias pruebas que se pueden realizar y en laboratorio también nos va a dar luces el conteo sanguíneo, o sea, la biometría, ver el conteo de las células sanguíneas que van a tener alteración, por el cual la última complicación que se va a producir van a ser las hemorragias masivas de mucosas, de todos esos lugares que van a producir sangrado, ¿no? También la creatininasa, que es una de las pruebas que nos va a comprobar el funcionamiento renal, las enzimas hepáticas para ver si existe daño o existe lesión hepática, que es muy frecuente en la patología, sobre todo en el periodo de complicación, y el análisis de orina, que nos va a determinar también la presencia de algún daño, sobre todo en el tracto urinario, ¿no? Entonces, son formas en las que nos van a permitir desarrollar el diagnóstico. En la sintomatología, podríamos decir, es una sintomatología muy parecida, sobre todo a casi todas las patologías que son de origen viral o de origen bacteriano. Va a haber un periodo de incubación de 12 a 26 días, pero generalmente se utiliza un promedio de 10 días. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, el tiempo de incubación va desde los 6 hasta los 24, pero nosotros utilizamos el promedio para hacer, ¿cómo se llama? La cuarentena. 14 días, si no hay sintomatología, pensamos que esa persona no es portadora del virus y se puede replegar a su casa o volver a sus actividades normales. En este caso, el periodo de este tipo es de 10 días, ¿no? Es generalmente un cuadro de inicio súbito con fiebre, va a haber escalofrío, mialgias, dolor de cabeza en 75 o 100% de los casos. Entonces son cuadros agudos de principio que se van a presentar debido a la presencia y que generalmente en el periodo de incubación ya